Muy buenos días, queridísimos amigos, ¿cómo están? Buenos días, doctor, ¿cómo está? Profe, buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Qué tal? Doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo te va? Buen día, doctor. Muy buenos días, doctor. A ver. Muchachos queridos, estamos en el tema ya para empezar a determinar quiénes son las personas en el proceso penal, la calidad con la que actúan y demás. Y en eso quedamos, ¿no? Era el tema que ya empezamos a abordar. Es un tema demasiado interesante, tema muy importante de cara a determinar responsabilidades de punto a las penas a imponer. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas tiene diferente categoría en la pena a imponer. Y la participación de cada persona, el resultado es por la participación que cada persona tiene al interior de un caso. Pues nada, muchachos, resulta, pase, acontece que el día de hoy, nada más y nada menos nos acompaña el doctor Pedro Junior Cruz. El doctor Pedro Junior Cruz es abogado penalista, es abogado de la Universidad Libre, es abogado penalista de la Universidad Libre y tiene derecho procesal en esa universidad también, muchachos. La Universidad Libre es una universidad que se caracteriza por sacar y tener en sus saberes muy buenos penalistas. Entonces, para mí es un orgullo que el día de hoy nos acompañe el doctor Junior Cruz, con quien vamos a desarrollar esta temática para conocer un poquito más de cómo está este ordenamiento procesal penal y cómo se determina, muchachos, la calidad de cada sujeto. Recuerden, muchachos, mis queridísimos amigos, que cuando vimos el tema de las escuelas mirábamos siempre el actuar, pero ya estamos mirando, oiga, cada vez que llega un tercero a ese actuar o cada vez que se necesita de otro para poder actuar, es donde vienen los problemas jurídicos de mayor relevancia. Doy un paso al costado y le doy la bienvenida al doctor Juno Cruz para que haga su presentación. Muchas gracias, muchachos. Doctor Diego, buenos días para usted y estudiantes el día de hoy. Muchas gracias por la presencia para esta charla. Haciéndole, doctor Diego, por haberse puesto, inclusive a pesar de estar en cuarentena, el mejor traje para esta presentación. Más faltaba, no era necesario tantos honores, pero muchísimas gracias, pues, y muy agradecido con esta invitación y sobre todo para mí un Doctor, qué placer. pena, se me olvidó decir algo. Muchachos, yo les había dicho que el doctor Felipe Caballero era adinerado, el doctor Junior Cruz es 3 veces más adinerado, dueño de una firma, también es joven, entonces con ustedes el doctor Junior. Bueno, doctor Diego, inmerecidos elogios los que usted me hace, pero ya para entrar en materia, compañeros, quiero que me indiquen aquí si está compartiendo la pantalla para poder presentarles la presentación. Dale en el botón verde compartir pantalla y ahí ya te sale. Ahí está la presentación, ¿la pueden ver? Sí, perfecto. Sí, Yo la señor. veo, Sí, muchachos. Perfecto. Bueno, jóvenes, entonces, Sí, doctor. el tema del que vamos a hablar es un tema que tiene mucho, pues, ontológico como jurídico. ¿Ontológico en qué sentido? En que cuando se empieza a establecer quiénes serían las personas que tengan algún tipo de responsabilidad por la comisión de una conducta punible, se debe determinar en qué calidades y de qué manera y si para todos correspondería la misma pena, sobre todo en temas punitivos es donde más se tiene este tipo de complicaciones. Es básicamente como lo que finalmente tiene que establecerse, si para todas las personas que participen en una misma conducta punible se tiene que otorgar la misma pena o si simplemente podemos hacer unas determinaciones y calificaciones de acuerdo ya sea a su actuar, al dolo con el que hicieron parte de la conducta punible, a su intención, a su participación o a la modalidad en la que colaboraron, porque debemos recordar que la mayoría de delitos no suelen presentarse solos. El autor que simplemente comete de una manera independiente y aislada, ya cada vez tiende a desaparecer más en la práctica porque suele hablarse más ahora de organizaciones, de
gente que se pone con acuerdos previos para efectos de realizar un punible. De allí que se haga necesario pues contar con una teoría, una doctrina y unas directrices para efectos de judicializarlos a todos, pero siempre obviamente buscando, como en el derecho penal ya el profesor Diego Gutiérrez ha explicado, que sea humana esa pena, que sea razonable, proporcional y que cumpla con sus fines. Entonces, en la charla que les tengo el día de hoy es inicialmente hablar sobre las teorías, luego explicarles cada una de las calidades, explicarles sobre la teoría de la coautoría, luego les voy a hacer un recuento rápido sobre lo que no es coautoría y finalizamos con unos principios comunes en materia de concurso de personas. La idea es brindarles una visión muy casuística, cosa de que los ejemplos sean nuestra mayor herramienta para entender cada una de las instituciones que se explican y sobre todo cada una de las calidades, que es lo más importante y lo que en la práctica más vamos a necesitar. Uno, ya sea como fiscales para lograr adecuar y respetarle esa garantía a la persona que se está judicializando a través de la imputación y acusación, o como defensores para no permitir que sea irrazonable o irracional la actuación de la fiscalía y se pueda ejercer una defensa inclusive respecto de lo que son las calidades de participación en la conducta punible. Entonces, cuando hablamos de teorías, tenemos que hacer un recuento histórico. Resulta que el tema inicialmente se basó en un concepto unitario de autor. Cuando digo concepto unitario de autor, se estableció que todos los que participaban en la conducta punible, independientemente de cuál fuera su aporte, si fuera esencial, si simplemente fuera una ayuda, se entendían como autores y todos eran responsables en la misma calidad y pues básicamente a una intensidad igual para todos, pero que siempre iba a ser la más grave, ¿no? Entonces, pues es completamente injusto porque en últimas puede que quien participe, no todos dispararon el arma, sino que puede que uno haya conseguido el arma, el otro consiguió. Este concepto unitario de autor tiene esas problemáticas y por eso, pues finalmente fue dejado atrás en lo que actualmente se está manejando. Luego el concepto unitario de autor, se creó el concepto extensivo de autor. Ustedes recuerdan, está el dolo y el inclusive dependiendo del delito puede tener una determinada finalidad. Con esto aquí hoy, en el concepto extensivo de autor, desde el punto de vista subjetivo, se establecía que quien tuviera dolo de autor sería autor y quien tuviera dolo de socio de ese autor sería simplemente cómplice. Entonces, esto en la práctica, ¿qué generó? Generó, por ejemplo, una sentencia del tribunal alemán, el caso de La Bañera, que consistió en que era un grupo integrado por papá, mamá y dos hijas. Resulta que el papá les dijo, cuando alguna de ustedes dos, si no se ha casado, llega a tener algún hijo, bueno, antes del matrimonio, mataré a la que lo tenga y al hijo. Entonces, ¿qué pasó? La mamá de las dos muchachas, al darse cuenta que una de ellas estaba embarazada, le dijo a la otra hija que cuando naciera el niño tenía que matarlo para que no mataran a su hija. En efecto, así ocurrió. ¿Y qué dijo el tribunal alemán en ese entonces? Que quien tenía ánimo de autor era la señora que había propuesto, que había instado a que se presentara esta conducta punible, y la hermana que mató al niño era cómplice. Y nótese pues cómo es de injusto y además de injusto, sobre todo irracional, que se ponga a una persona que fue la que cometió el punible como tal en calidad de cómplice por no contar con ese dolo principal de inicio, de haber tenido como esa intención desde el primer momento para efectos de matar, sino que se dice que es quien instó, quien simplemente hizo nacer la idea criminal. Entonces, estas teorías también por eso fueron desplazándose. Ahora bien, llegamos al concepto ya restrictivo de autor, que son las más recientes. El objetivo formal consiste en una teoría en la cual se indica que es autor quien cometa o quien adecue su comportamiento al tipo penal. Entonces, el que matare a otro, es autor el que mate, simplemente será ese, y los demás que participen en la conducta punible, entonces vendrían a ser cómplices. Es decir, se trata de un actuar negativo, ¿no? Quien no cumpla con los requisitos para ser autor, pues simplemente será cómplice desde el punto de vista del verbo rector. ¿Cuál es el problema con esta teoría? Por ejemplo, se pone el caso del acceso carnal,
cuando uno toma a la mujer y el otro lo que hace es accederla carnalmente. Entonces se decía que solamente el segundo, el que la accedía, respondía por acceso carnal, pero quien la sometía mediante la fuerza en ese mismo momento, quien también dominaba la voluntad de ella, respondía en calidad de cómplice, lo cual también es completamente injusto porque, si ustedes se dan cuenta, es una situación donde los dos tenían la posibilidad de haber ejecutado el delito. Asimismo, los dos están desplegando actuaciones que sin duda alguna contrarrestan la voluntad de la víctima en ese caso y son necesarias y esenciales para que se presente el resultado lesivo. Y el objetivo material era como un complemento al anterior, simplemente que decían que era causa el autor y condición el cómplice. ¿Esto en qué sentido? En que cuando hablamos de causa, era que, por ejemplo, en el delito de matar, que no, finalmente ocasionaba el resultado, era el autor y esa era la causa, y la condición quien prestaba alguna ayuda para que se pudiera finalmente llevar a cabo este punible. Pero no diferenciaba, sino que simplemente dejaba en grados de intensidad, no decía, no nos lograba resolver el problema de quién es autor y quién es partícipe. Entonces, todas las teorías que les he mostrado básicamente han sido desplazadas por la que ahora les voy a mostrar, que es una teoría alemana que, como ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer en escuelas del funcionalismo, el doctor Klaus Rothschild es quien más defiende esta teoría, y es la teoría del dominio del hecho. Esta teoría de qué nos habla, y en esto les voy a pedir pues mayor atención en el sentido de que es la que actualmente se está utilizando en nuestro ordenamiento jurídico. El dominio del hecho consiste en la posibilidad que tiene la persona desde el momento de los actos preparativos, ejecutivos y consumativos de disponer de que la conducta se cometa o no se cometa. Es decir, de que en sus manos está la posibilidad de que el comportamiento se adecue a un tipo penal o no se adecue a un tipo penal. Es decir, siempre está bajo su dominio, bajo su esfera, bajo su posesión, la posibilidad de que la conducta punible se lleve a cabo o simplemente se detenga. Doctor, Esta teoría... qué pena incomodarte y molestarte. Pues todos me están escribiendo y están escribiendo en el chat que si hay manera de ampliar la presentación, no sé cómo se hará, pero con la ayuda de ellos mismos podemos solucionarlo, yo estoy seguro. ¿Cómo podremos hacer? Yo lo estoy ampliando desde el celular, como que me amplía una imagen cualquiera. Sí, señora. Sí, Sí, ellos mismos pueden ampliar la Doctor. presentación. Sí, desde el mismo celular O se si no, puede dele ampliar. en el costado izquierdo, en la lupita, a ver si de pronto le aparece. No, es que no me da más opción. O si quieren se las puedo ir enviando en PDF y la vamos viendo desde ahí si ya bien lo tienen. Sí, me parece bien. Aquí, Perfecto. ahí Para en el mismo seleccionar. chat puedes compartir el archivo. Claro, Gracias. entonces denme un momentico. Ya la envío en PDF. Entonces, jóvenes, como les iba comentando, la teoría del dominio del hecho pues nace en Alemania, ha tratado de solucionar diferentes problemas y de carácter dogmático. Esperemos aquí. Sí, ya. O me facilitan, si quieren, el número de... O, profe, ¿se la envía a usted, doctor Diego? Sí, envíamela, ¿La puede yo compartir la a ellos comparto, mejor? por favor. Sí. Perfecto. Ya con eso ahí continúo. Listo. Entonces, cuando hablamos de la teoría del dominio del hecho, que es el concepto que actualmente
domina la doctrina de la Corte Suprema de Justicia y lo que ha sido nuestro Código Penal, debemos recordar que con esta se trató de solucionar todo el tema, sobre todo de las organizaciones de aparatos o aparatos organizados de poder. ¿En qué sentido? En que muchas veces solamente se presentaba por lo menos una toma guerrillera, un ejemplo muy común a todos nosotros, que los que realizaban todo el actuar siempre eran los mandos bajos, los que básicamente cogían sus fusiles, se metían al pueblo, mataban a la gente, secuestraban, hacían cualquier cantidad de delitos, y los que estaban arriba no había cómo judicializarlos. Precisamente esta teoría trata de resolver todas esas inconvenientes en el sentido de que indica que de todas maneras el dominio del hecho como tal, quienes también tenían la potestad de indicar si se hacía o no se hacía, o si se cometía o no se cometían esos punibles, eran quienes los mandos altos, los que eran comandantes, que tenían la posibilidad de decir, mire, la operación se hace, no se hace, y se hace hasta tal punto. Como ustedes se pueden dar cuenta, en ese caso, el guerrillero, si bien es cierto, el guerrillero raso, digámoslo así, si bien es cierto, tiene su voluntad, tiene la posibilidad de hacer o no hacer el punible, tiene una subordinación que también lo somete en parte en su voluntad a que tiene que hacerlo. Y allí a que también se esté indicando que las personas que están arriba, los que son dueños o por lo menos la posibilidad de influir en esa voluntad, también vendrían a ser autores. Aquí se habla de dominio de la acción. Se indica que tiene dominio de acción quien, por ejemplo, realiza la conducta por sí mismo, que despliega esos actos, que lo hace con todo el conocimiento y con la intención de realizarlo, es decir, como el autor directo, digámoslo desde ese punto de vista. Y puede haber dominio de la voluntad que se presenta, por ejemplo, cuando se actúa a través de un instrumento humano que obra con voluntad, pero le falta como el conocimiento de lo antijurídico. Es decir, es el caso del mesero al que le dan un vaso envenenado de whisky para que se lo lleve a la víctima, y la víctima se lo toma y muere. El mesero no tenía conocimiento de que había veneno, sí que le llevaba un whisky, pero entonces no es responsable, sino que tendría que ser responsable la persona que le entregó ese vaso. Al igual, ahorita voy a profundizar más en este caso cuando me hable sobre la autoridad mediata. Jóvenes, esto desde el punto de vista de las teorías. No sé si tengan alguna pregunta para antes de continuar y salir de este ítem. Bueno, como son muchas preguntas, las damos para el final. Entonces, continuamos con las calidades. Doctor, yo quería hacer una preguntita, perdón. Sí, señor. Es que usted me está hablando del sujeto tiene dominio total del hecho, de la conducta punible, y estaba hablando también de los autores, pero estaba refiriéndose a los autores. Entonces aquí los autores responden también por los mismos delitos, pero no entendí perfectamente, o sea, claramente cómo hacen para responsabilizar a los autores, responsabilizar a los autores. Sí, en el caso del guerrillero, ¿sí? O sea, ellos Sí. claramente se están sometidos a la voluntad por estar subordinados, pero mediante qué mecanismo vinculan a los autores de prácticamente lo que antes llamaban autores intelectuales, antes. Claro. ¿Qué es lo que pasa en esos aparatos organizados de poder? Como usted me lo ha indicado, la voluntad recae en últimas, o la posibilidad de brindar esa instrucción, esa orden, está siempre en un comandante, en alguien que está por encima de todos esos soldados rasos que finalmente ejecutan directamente esa orden. Entonces, como se parte de la base de que es un aparato que funciona pues jerárquicamente, quien está en la cima, quien está arriba con la posibilidad de ordenar, viene a responder como autor. ¿En virtud de qué? De que él fue quien dio, es quien tiene, además de dar la orden, de instar a que se realice el hecho, él siempre tuvo la potestad de indicar hasta cuándo empezaba o terminaba ese comportamiento punible. Entonces, de allí que se le brinde no la calidad de las que le voy a explicar ya acto seguido sobre determinador, sino que se le indique que también es autor, porque siempre en su potestad estuvo la posibilidad de que el hecho se llevara a cabo o no se llevara a cabo. Al igual, ahorita cuando termine de explicar autor mediato, creo que va a ser más claro el concepto. Eso, gracias, doctor, muy amable. Cuando hablamos de calidades, entonces, tenemos que ir a los artículos 29 y 30 del Código Penal. Allí pues, ustedes encontrarán
lo que representa pues cada una de las personas en la conducta punible. Entonces, tenemos que hay autor en sentido estricto, hay autor mediato, hay unas personas que pueden ser cómplices, hay otra figura que es muy de nuestro ordenamiento jurídico sustancial, que es la del interviniente, que se presenta casi todos los días y pues tiene bastantes complicaciones a la hora de ser abordada. Y está el determinador. Entonces, iniciemos por el autor en sentido estricto. El autor en sentido estricto es quien básicamente comete la conducta punible de propia mano. Es ese autor directo el que es el más cercano, el más inmediato a la conducta punible. En el ejemplo, por ejemplo, del homicidio, es quien dispara el arma, quien activa para efectos de lesionar el bien jurídico. Aquí les puse varios ejemplos. Uno, por ejemplo, el que aprovecha en el acceso carnal, por ejemplo, de la mujer dándole una droga que la pone en estado de indefensión y luego la accede carnalmente. O en el caso del peculado, es el alcalde que se apropia de los dineros de la alcaldía mediante transferencias electrónicas que él mismo realiza desde la cuenta bancaria de la entidad para su cuenta personal, sin justificación alguna. Nótese cómo esto es la persona que despliega de manera más cercana y de manera más directa el tipo penal, quien más adecua su comportamiento a los verbos rectores. Ese es el autor en sentido estricto. En este caso creo que no hay ningún inconveniente para entender las diferencias, porque ya es de cada tipo penal que uno al revisar pues con la casuística se va a poder entender de que el autor es el que siempre se identifica como la persona más directa a los verbos rectores del tipo penal. Ahora bien, llegamos a la teoría del autor mediato. Entonces, quiero que todos en este momento hagan un ejercicio mental de imaginarse un títere. Las mujeres el novio, el muchacho que tiene enamorado siempre, no va a ser el ejemplo, sino el títere que tiene los hilos. Por ejemplo, ese títere que utilizan en los teatros sería el ejemplo más claro. ¿Esto por qué? El autor mediato es una teoría que nace de una persona que está sin voluntad al momento de realizar la conducta, pero que está antecedido de alguien que está dominando su voluntad. ¿Esto por qué? Porque finalmente quien tiene la intención de que se cometa la conducta punible es ese autor de atrás. Entonces por eso se dice que es el autor que mueve los hilos, es el autor que permite o que realiza el comportamiento antijurídico y para ello utiliza como instrumento a una persona que lo hace sin conocimiento, sin la voluntad de hacerlo, o que su voluntad está viciada. ¿Por qué razón también se presenta Porque ahí están los ejemplos que les voy a mostrar, van a darse cuenta como la única forma de mediar, de quebrantar esa voluntad, de someterla, no es el error, sino también puede haber por coacción. Entonces, claros ejemplos de esta figura, de esta institución, del autor mediato. Por ejemplo, la coacción. Un ejemplo muy claro, un terrorista con granada en mano obliga a un transeúnte a dispararle a un vehículo en marcha. Nótese cómo el transeúnte no quería disparar, no tenía la intención, ni es terrorista, sino que simplemente ve sometida su voluntad ante la amenaza de que se active una granada que básicamente va a causar bastantes estragos. En este caso, no sería responsable desde el punto de vista de la culpabilidad, no se le podría hacer juicio de reproche a esa persona que disparó finalmente contra el vehículo porque su consentimiento estaba viciado. Recordemos que uno de los ítems de la teoría del delito es la culpabilidad y precisamente se requiere actuar con voluntad. Y uno de los vicios, ¿cuál es? De esa voluntad, la coacción. Entonces, este es un típico ejemplo, un típico caso donde responde entonces ese autor de atrás por esa conducta punible porque instrumentalizó al transeúnte para que disparara, pero la voluntad y quien finalmente trastoca esa intención del transeúnte es la persona que está atrás, ese terrorista. En casos de error, por ejemplo, ustedes ya vieron la teoría del error en la cual se indica que puede haber error de tipo y error de prohibición. Cuando hablamos de error de tipo, ya saben que son los elementos objetivos del tipo penal, y cuando hablamos de error de prohibición, en aspectos de la culpabilidad respecto de considerar si es antijurídico o no el resultado que se va a presentar. Entonces, puede tratarse tanto de error vencible como invencible.
Un ejemplo muy claro de esto, el jefe que le entrega a su subordinado, a su empleado, una maleta que contiene estupefacientes. El subordinado procede a trasladarse, a entregarla a determinado sitio que le indica el mismo jefe, sin tener conocimiento de que en el contenido de esa maleta hay estupefacientes. Una vez es abordado por la policía, se encuentra y pues en efecto es capturado en flagrancia. Este caso es muy usual porque pues suele presentarse en virtud de que la persona pues confía, no tiene conocimiento, traslada ese elemento y en ese caso podría constituirse un error de tipo. Y nótese cómo en últimas es inducido para esto sin su consentimiento y sin conocimiento de su actuar antijurídico por una persona que está atrás, que en este caso es el jefe. Entonces, en esos casos también de error se presenta la tesis del autor mediato. Si el error es vencible, si la conducta es culposa, tratándose del error de tipo, respondería a título de culpa esta persona que es utilizada como instrumento ya entre comillas. En caso de los estupefacientes, pues no es una conducta que tenga la modalidad culposa, por lo tanto, derivaría en atípica. Pero si la conducta es, por ejemplo, un homicidio y el autor en ese caso tenía la posibilidad de darse cuenta, el autor más directo, de que en efecto que podía realizarse ese resultado y no hizo lo correspondiente para evitarlo, pero pues tampoco era que tuviera toda la certeza, es decir, queda en error vencible, derivaría en conducta culposa. Quiere decir que el de atrás sí respondería por conducta dolosa en todo caso. Si de pronto si de pronto tiene más cuestionamientos sobre esto, ahorita lo podemos abordar con más, o tienen alguna pregunta hasta ahí, me la hacen saber, por favor. Doctor, discúlpame. Sí. Si, o sea, la persona de atrás, la que está coaccionando y toda esta vaina, tiene más, digamos, como más pena, por así decirlo. O sea, Claro. En el caso del error de tipo, entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, el jefe que le indica a su empleado que lleve el equipaje y el empleado no sabe que ahí hay droga. En el caso de que el error sea invencible para el empleado, responde única y exclusivamente a título de dolo el autor de atrás. Pero si el error era vencible, por ejemplo, que era una sustancia como con un polvo blanco que se alcanzaba a ver y él se alcanzó a sospechar, él se alcanzó a darse como cuenta de todas maneras, entonces se puede, si ese error es vencible, si la conducta de la cual se está judicializando cuenta con la modalidad culposa, pues entonces respondería con culpa ese autor directo y con dolo el autor de atrás. Porque remírese como en todo caso, la persona de atrás siempre tuvo la intención, tiene conocimiento, voluntad y no se le puede otorgar los beneficios del error a este autor de atrás. ok, gracias. Doctor, o sea que en este caso, si el error es invencible, no entraría la categoría de la culpabilidad, ¿no? Exacto, pero recordemos, para el autor directo, para el autor de atrás no sería ningún error. No, ya entraría con dolo. Exacto, sí señor. Aplica tanto para error de tipo como para error de prohibición, ¿no? Entonces, vengan, les pongo un ejemplo de error de prohibición. En error de prohibición, por ejemplo, el autor de atrás le indica al autor directo que le van a disparar con un arma una vez cruce la esquina, entonces que vaya preparado para disparar de inmediato a su contrincante. En este caso, si bien es cierto, el tipo lo que hace es desplegar una acción para incitarlo a que se someta a una causal de justificación y hace que el autor directo dispare, mata, por ejemplo, pero si el error es invencible, pues obviamente no tendrá ninguna responsabilidad. Si es vencible, se acomodaría una conducta culposa el autor directo, que sería en este caso el homicidio culposo, de llegar a causarse la muerte, y el autor de atrás respondería a título de homicidio doloso, ¿vale? Es un ejemplo respecto al error de prohibición. Profe, una pregunta. Cuéntame. Profe, o sea que si sea error de tipo o error de prohibición, la persona, el autor mediato, perdón, igual también va a ser judicializado, o sea, también tiene Claro. responsabilidad. Lo que pasa es que obviamente el aspecto procesal
al sustancial siempre pues pueden presentarse diferencias, ¿no? Pero pues en este tipo de casos, cuando sean, digamos, judicializados en los diferentes escenarios del proceso penal, pues ya dependiendo de cada autoridad, pues tomará la decisión que en su momento corresponda para hablar de judicialización. Y pues eso, ¿por qué ahora claridad? Recordemos que en el proceso penal hay etapas y unas están a discrecionalidad de la fiscalía y otras a discrecionalidad del juez, ¿sí? En todas maneras, cualquier conducta punible que se presente y que tenga que ser investigada de oficio, pues será investigada, y pues creo que los ejemplos que le he puesto, la mayoría han sido de investigables de oficio. De allí que obviamente también se haga con el esclarecimiento de la verdad, ¿no? Pero son aspectos ya meramente procesales y probatorios. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Otra situación que puede presentarse de autoría mediata es la de los inimputables. Porque, ¿qué más persona para facilitar o sea, facilitarse como instrumento que un imputable, una persona que no tiene conocimiento de la antijuricidad de su actuar? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tengo es: Procuro Rico envía a un niño de 11 años que le acerque una pistola taser activada a un anciano, ocasionándole una caída y unas lesiones al señor de la tercera edad. Como podemos darnos cuenta, es un niño de 11 años, es un imputable, no tiene reproche penal, pero la persona que lo utilizó, en este caso el señor Rico, tendría, pues obviamente, sería responsable a título de dolo sobre las lesiones personales que le causó con la taser y con la caída al anciano. Los imputables entonces también son objeto de instrumento, y es otra de las modalidades que se presenta. Allí solo respondería esa persona que lo utilizó como instrumento. Le reitero, el que movió los hilos, el autor de atrás. Casos de hipnosis o aprovechándose de actos reflejos de otra persona. Por ejemplo, el caso de, ustedes saben que la hipnosis es un estado de inconsciencia en el cual queda sometida la voluntad y el conocimiento a lo que determine pues la persona que logra hacer uso de estos mecanismos, ¿no?, de hipnosis. Y está comprobado científicamente que la persona queda sometida a ese tipo de voluntades. Bueno, ahí hay unas discusiones respecto de si finalmente hasta dónde llegaría el conocimiento, porque dicen que de todas maneras la psicología ha avanzado tanto que hay unos temas que podrían verse cuestionados, pero es el caso, por ejemplo, de que hipnotiza para que otro mate. Ahí podría ser un ejemplo, o el caso de aprovechándose de reflejos de otras personas. También es otra posibilidad para efectos de que se pueda convertir en autor mediato. Recordemos que estas en específico son causales de ausencia de conducta. O sea, son de los primeros escenarios que se agotan en la teoría del delito. Llegamos ahora sí a los aparatos organizados de poder. Entonces, ya volviendo con la pregunta que hacía el compañero, acá hay unos requisitos para que se pueda presentar esta posición de que responde también el autor de atrás. Entonces, es la existencia de un aparato organizado de poder. ¿Con esto a qué me refiero? A que está organizado jerárquicamente, hay unos mandos, hay unas personas que tienen que hacer caso, hay unas finalidades, hay unas respectivas funcionalidades de cada una de las personas. Que el aparato o estructura del poder opere al margen de la ley. Es el caso, por ejemplo, de las FARC, del ELN, todos estos grupos también como que se llaman ahora BACRIM, pero cuando tienen su estructura organizada de manera jerárquica. No puede ser en desorden, no puede ser como el común de una banda criminal, que todos tienen el mismo orden, el mismo mando, que todos se entienden jerárquicamente iguales. No, en estas hay unos jefes establecidos, hay unos comandantes, hay inclusive capitanes y personas que van mandando en una línea en la cual llegan hasta los que están más abajo, que son los mandos rasos, podemos decirlo así. La fungibilidad de los ejecutores y la seguridad del resultado a través del aparato de poder. Nótese cómo los ejecutores en estos casos podrían ser fungibles. ¿Fungibles en qué sentido? Podrían ser reemplazables, podrían ser cualquiera. Pero quien está arriba, quien está de comandante, si es una persona que cuenta con un rango, con un liderazgo, cuenta con una posición, por lo general también tiene con bastante experiencia en temas de guerra, de armas, y esa persona por eso es que puede dar esa orden. Es como quien mueve una palanca y abajo entonces se mueve y se activan esas posibilidades de que las conductas punibles se cometan. Esto pasa con ese autor de atrás, ese autor que es en los aparatos organizados de poder quien tiene la voluntad también.
y la muy relevante disposición del ejecutor del hecho. Es decir, quien está bajo como soldado raso tiene o sea, en virtud de que hace parte de esta organización, hace caso a ese mando alto y por eso es que está disponible para ejecutar la conducta punible. Entonces, esta teoría, ¿qué pasa actualmente? En este caso, reitero, responde tanto el que ejecuta el hecho con conocimiento y voluntad como la persona que está enviando la orden. Esto obviamente podría también usted decir, oiga, pero ¿qué tal el logro con error, el logro con coacción, el logro con bajo hipnosis? ¿Qué tal está hipnotizado? Bueno, puede presentar esos casos, pero para resolver en ese tipo de situaciones concretas tendríamos que ir a las anteriores explicaciones y no a esta, porque esta tiene como fin es establecer que son responsables tanto la persona que ejecuta el hecho como quien está arriba, el mando, la persona que emite la orden responde como autor. Y ahorita cuando les explique la determinación, van a poder darse cuenta del por qué es importante esta diferencia en el plano práctico, puesto que puede parecerse el actuar del determinador con el de una persona que esté en un mando alto y brinde la orden. Bueno, ya terminamos aquí el ítem del autor mediato, entonces no sé si tengan alguna pregunta de más. Disculpe, doctor, en este caso podríamos decir que el mando alto está también pues coaccionando de pronto la voluntad de los mandos bajos, ¿no? O sea, pues si es el determinador, el soldador, el guerrillero o el paramilitar de mando raso, tiene que cumplir una orden y si no, pues puede sufrir consecuencias, ¿no? Claro, sin duda, eso es de lo que pues, venía comentándoles, que en algunos casos podría presentarse sin duda que sea por coacción, inclusive podría llegar a ser un inimputable o puede ser por error. Pero cuando hablamos de esta tesis de los aparatos organizados de poder, lo que indicamos es cuando la persona de todas maneras tiene el conocimiento y la voluntad. Para nadie tampoco es un secreto que, bueno, más allá de temas concretos de pronto de reclutamiento ilegal o de reclutamientos pues ilegales, de todas maneras, por lo general estas personas cuando ya están actuando es porque creen muchas veces en la causa y hacen parte del aparato organizado de poder y por eso despliegan sus hechos. Nótese que uno de los requisitos precisamente de los aparatos organizados de poder es la disponibilidad de la persona para cometer esa conducta punible. Entonces, de allí que, pues, inicialmente, obviamente este sería el género de lo que aplicaría en ese tipo de casos, pero sin duda alguna podría aplicar alguna de las excepciones en un caso concreto, sí, sí. Digamos que en un caso en concreto, el guerrillero raso se niegue a hacer la conducta porque considera que el pueblo donde se está pidiendo que se haga es el pueblo de él. Y en todo caso lo que hacen es cogerle a su hijo y poner una pistola en la cabeza y le dicen vaya y hágalo. En ese caso, por ejemplo, que es un caso muy particular, podría indicarse que se trata de una coacción. ¿Vale? Gracias, doctor. Con gusto. Bueno, entonces, autores serían los que les digo, en sentido estricto, el que ejecuta el hecho, y el autor mediato como autor de atrás, la persona que mueve los hilos. Hasta ahí yo creo que vamos bien con lo que da de autores y ya ahorita continuamos con la coautoría, que es cuando se presentan dos o más personas en la realización de la conducta punible y todos con dominio del hecho. Por ahora vamos a los partícipes, que ustedes los van a encontrar en el artículo 30 del Código Penal. Ahí hablamos de cómplice, de determinador y de interviniente. Entonces, respecto del cómplice, ¿quiénes son cómplices? El cómplice es tal vez la figura más difícil en el sentido de diferenciarla con el autor, porque es una persona que presta una cooperación dolosa que debe ser efectiva para efectos de la realización de la conducta punible, pero esta persona no cuenta con dominio del hecho. Cuando digo no cuenta con dominio del hecho, tenemos que recordar que la tesis del dominio del hecho en Colombia ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia como aquel aporte esencial, es decir, es autor quien realiza ese aporte esencial, sin el cual la conducta no se hubiera cometido. Dice la Corte Suprema de Justicia que todos tenemos que hacer un ejercicio al momento de valorar, porque es un tema de mera valoración respecto de las calidades, y consiste en imaginar
¿Qué hubiese pasado si el aporte de determinada persona en la conducta punible no se hubiese presentado? Y si al realizar ese ejercicio mental, al desaparecer ese aporte de la persona, ese actuar dentro de la comisión de la conducta punible, no se hubiese materializado la misma o hubiese disminuido bastante el riesgo de su concreción, estamos ante una persona que es autor. Pero, por el contrario, si hacemos ese ejercicio mental y determinamos que en todo caso la conducta se hubiera podido realizar, entonces estamos ante la calidad de cómplice. Notes entonces cómo se trata de un ejercicio de valoración. Por eso es un tema que lo que es importante realmente para ustedes, compañeros, en la práctica, cuando ya sean fiscales, sean jueces, sean defensores arduos como el doctor Gutiérrez y este suscrito que todos los días estamos tratando de pelear por la inocencia de nuestros clientes, evidenciamos que se trata de ir al caso concreto y en efecto establecer si sería o no sería autor, si sería cómplice, si sería determinador y sería interviniente. Ello, desde la teoría del dominio del hecho, pues nos da un concepto amplio porque pues, permite tener por lo menos unos parámetros más claros y que hasta el momento son los que más han sido adoptados por la Corte Suprema de Justicia para efectos de determinar. Entonces, en la complicidad se puede presentar que se trata de una complicidad psíquica, es decir, puede ser un aporte intelectual, se le puede brindar una idea al autor para que cometa la conducta punible, o puede tratarse de una complicidad física, es decir, una ayuda de que conlleve el despliegue de un comportamiento por parte de esa persona para efectos de prestar esa ayuda eficaz. Por ejemplo, el caso de quien facilita es una clave para que puedan entrar a una bóveda. Este es un aporte intelectual. Es lo que está diciéndole es, mire, cuando usted entra ya al banco, lo que usted puede encontrar es una bóveda y la clave es 1, 2, 3, 4, 5. Ese aporte como tal es un aporte que, si se dan cuenta, no tiene un contenido de despliegue físico ni la entrega de algún elemento, sino simplemente le ayuda intelectualmente para que pueda más fácil abrir la bóveda. Y está el caso de la complicidad técnica o física. Este sí es el caso de que consigue las balas para que el autor las ponga en su arma y vaya y cometa el punible, siempre con conocimiento. Recordemos que en la complicidad siempre hay una disposición de querer aportar, de querer ayudar, de facilitar que el punible se cometa. Es decir, ese consentimiento siempre debe estar presente. Puede existir complicidad en la tentativa, eso sí puede presentarse, más no puede haber tentativa de complicidad. Recordemos que el derecho penal es de acto y no se debe juzgar a una persona por sus pensamientos, sus ideas, así tenga toda la intención del mundo, pero siempre y cuando despliegue ya sea una ayuda de carácter intelectual o física, allí sí podría llegar a ser responsable esta persona a título de cómplice, más no cuando sean solamente sus pensamientos. Por ejemplo, el caso donde puede existir como complicidad en la tentativa. El ladrón Alibaba, utilizando la clave que le suministró el cómplice Firmino, quien es gerente del banco La Usura, está intentando abrir la bóveda cuando es capturado por la policía. Este es un típico caso. Nótese cómo finalmente ya estaba en actos de ejecución, no logró culminar su actuar, el delito de hurto. El delito finalmente se interrumpe por una causa externa a él, pero entonces, como ya había iniciado actos de ejecución, estamos en la modalidad de tentativa. Y el cómplice también sería responsable a efectos de esta conducta punible. ¿Qué otras formas hay? Ya les explicaba según el aporte, que puede ser, sí, física o psíquica. La física, os reitero, el que despliega una labor, puede ser también, por ejemplo, XX le entrega a Yeye el veneno para que lo mezclen en whisky que se tomará ZZ. Entonces es cómplice del delito de homicidio porque fue quien facilitó y prestó una ayuda efectiva y de carácter físico al facilitar el whisky, el veneno para el whisky. Y la psíquica, que es la que ya expliqué, la de la bóveda. Puede ser también según el momento, se puede presentar de manera antecedente, es decir, previamente, puede tratarse de un conocimiento anterior, antes de los actos preparativos, inclusive en los actos preparativos, y desplegarse entre los actos ejecutivos y determinarse que en efecto se dio esa ayuda. O puede ser concomitante, que se presenta cuando en efecto en el medio de la
de la conducta punible, la persona quiere prestar la ayuda. Un caso, por ejemplo, pongámosle el caso de los ladrones que están en el banco, entonces están hurtando, están realizando el hurto, y una de las cajeras les dice, si van a salir, váyanse, pero por la puerta trasera, porque por allí está la policía. Nótese cómo en este caso es una señora que no tenía participación, ella no tenía de conocimiento previo de que se iba a cometer el punible, sino que en medio de la conducta punible decide volverse cómplice y colaborar. Y la ayuda que presta, si bien es cierto, es efectiva, no es una ayuda que en últimas tenga ese dominio del hecho. ¿Por qué? Porque el hecho de que el que se cometiera la conducta punible en todo caso siempre estuvo en potestad de quién, de las personas que hacían parte de la banda, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, también puede presentarse en medio de la conducta punible. Acá también les puse que puede llegar a ser una ayuda subsiguiente, es decir, terminado el delito, los actos consumativos, pero en nuestro ordenamiento jurídico contamos con dos delitos que ya también explicaré al momento de decirles que no es coautoría, que precisamente establecen cuándo puede presentarse autónomamente una conducta punible diferente cuando se presta una ayuda luego de cometida el delito. Puede ser el favorecimiento, que es ayudar, a encubrir, a facilitar que la persona no sea descubierta, y también podría llegar a ser el delito de receptación, ¿no? Que consiste en que cuando se comete por hurto u otras conductas punibles contra el patrimonio económico, la persona que compra facilita que ese resultado de ese hurto termine siendo finalmente, pues no tanto legalizado, pero sí por lo menos ocultado a través de esa compra. El adquirir esos bienes pues tiene un delito autónomo como es la receptación y lo es el favorecimiento. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, compañeros. Al parecer no. No, Al parecer no no, mi todos. doctor. No todos, no Entonces, todos. El pues, silencio es un no. están asustados, doctor. Doctor, ¿le parece 10 minuticos de descanso mientras tomamos un tintico y continuamos? Tal Perfecto. no pares la grabación. Muchas gracias. Vale, sí, señor.
llamada. A veces se le va el sonido de la voz. Ah, bueno. No sé por qué, si es porque empieza a hablar de uno o porque empieza a hablar de otro. Bueno. Bueno, jóvenes, yo creo que continuamos, ¿les parece? Sí, señor. Ah, bueno, ¿alguna otra pregunta hasta ahí? De pronto no sé si tengan alguna duda No, todo respecto a algún gracias. caso, algún ejemplo que ustedes quieran poner a disposición, lo resolvemos entre todos. Bueno, íbamos en que según el aporte, según el momento, podría ser concomitante, antecedente o subsiguiente, pero con la salvedad de que en subsiguiente en Colombia tenemos el delito de favorecimiento y el de encubrimiento. ¿Sí? ¿Hay complicidad por omisión? Claro que sí. Ya les voy a explicar un caso. La complicidad puede ser activa o puede ser omisiva. Es decir, activa puede ser cuando obviamente como también se reiteraría tanto al tema de la física como la psíquica, en el sentido de que debe desplegarse una actuación y asimismo pues en ese sentido pues tenemos en cuenta que se desplegaría desde un punto de vista de acción. Y omisiva cuando se deja de realizar una actuación a sabiendas de que tenía el deber de realizarse y no se lleva a cabo. Ahora, en este tema de la omisión, pues hay bastante discusión porque en los casos concretos que suelen presentarse hay que verificar hasta qué punto esa omisión es constitutiva inclusive del delito como tal autónomo porque se tenga una posición de garante mejor dicho, ese nexo sea tan vinculante que conlleve que se presente esa posición y que el bien jurídico estaba en todo caso, en toda su integralidad, sometido a esa voluntad y a ese actuar que se dejó de desplegar, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la omisiva es el de la enfermera que a pesar de conocer que el médico va a inyectar un medicamento que causará la muerte al paciente, no impide que ello se realice. Este caso me parece muy claro de lo que podría ser una complicidad omisiva en virtud de que se dan cuenta quien finalmente realiza el actuar es el médico y la enfermera, quien tiene una posibilidad menos, una disposición de jerarquía inferior, termina siendo la cómplice. Y el dominio, en todas maneras, del hecho estaba en el médico que fue el que inyectó el medicamento. Pero ella, ¿qué hizo? Se quedó callada, no hizo nada, y en virtud de eso, pues sería cómplice, ya que su trascendencia no es tan unida a un dominio del hecho, sino que en últimas ahí se separa y el del médico sería el dominio del hecho preponderante y la posición de garante. Entonces, pero sí se puede presentar. Y puede ser según los participantes, porque también puede existir cocomplicidad. Ejemplo, ejemplos de los varios empleados del banco que brindan instrucciones a la banda de los remolachos sobre cómo podría llevarse a cabo el hurto que finalmente se culmina. Ese caso se consuma. Ese caso, por ejemplo, nótese cómo puede haber copartícipes para ayudar a un plan común y no necesariamente tienen dominio del hecho todos ellos. Profe, yo no entendí muy bien cuando hablaste de las formas según el momento. Según el momento. ¿Qué dudas tienes? Pues respecto a lo que te refieres con concomitante y pues Sí. el subsiguiente, no me quedo. Ok, listo. Entonces, miren, volvemos. Ahí ustedes están viendo el mapa mental. Sí, señor. Listo. Doctor, después de esa pregunta, hay una en el chat, entonces no sé si usted gusta, yo la leo. Claro, Pero si pues quieres después de leyendo que alguna. responda. Si quieres termino esta y ya la lees, ¿te parece? Vale, sí, señor. Listo. Entonces, mira, complicidad antecedente es porque se presta una ayuda previa a la ejecución de la conducta punible. Ejemplo, se le facilitan las balas que el homicida va a poner en su arma para realizar para ejecutar el delito y finalmente termina utilizándolas junto con el arma, obviamente, y mata. Entonces, si te das cuenta,
la ayuda que se presta es física y se hace antes de que comience a ejecutarse la conducta punible. Concomitante, en el medio de la ejecución de la conducta punible, la persona cómplice presta su ayuda. Por ejemplo, el caso de los ladrones que están en el banco haciendo el hurto, la banda, y la empleada del banco les indica que es mejor que escapen por la puerta trasera porque en la delantera ya está la policía. Si te das cuenta, la complicidad de ella es en medio de la ejecución de la conducta punible, a diferencia de la complicidad antecedente, que se realiza entre los actos preparativos. Aquí a ustedes les explicaron la tentativa, sin duda, creo que fue el doctor Felipe Caballero, ¿cierto? Él les habló Sí, a señor. ustedes sobre actos preparativos, actos ejecutivos y actos consumativos. Cuando hablamos de complicidad antecedente, ubiquemos esa ayuda en actos preparativos. Es decir, no se ha iniciado a ejecutar la conducta punible. Entonces, el caso del homicida que está preparando su arma, la está limpiando y llega entonces el cómplice con las balas y se las facilita. Ese es un caso de complicidad antecedente. Y en complicidad concomitante nos ponemos en el momento de los actos ejecutivos. Allí ya se está ejecutando la conducta punible. El caso que les pongo de la banda. Ellos ya están en el banco, ya se están apropiando de los dineros y en medio de eso reciben la ayuda de la funcionaria del banco que les dice escapen por atrás y no por delante porque por delante está la policía. ¿Vale? ¿Ahí sí te quedó claro? Sí, señor profe, muchas gracias. Y la otra pregunta, por favor. La otra pregunta es la siguiente. Cuando la participación es por mediación coactiva, ¿qué calidad aplicaría al partícipe? Por mediación coactiva. Es decir, ¿hay coacción para el partícipe? Quien hizo la pregunta nos saca de la duda simplemente respecto a eso. O sea, si está coaccionado el partícipe para prestar su ayuda, pues aplicarían las mismas consideraciones de culpabilidad y en el sentido de que su voluntad estaría, pues, estaría con estaría quebrantada en virtud precisamente de una coacción externa, entonces no sería tampoco responsable. No está el elemento evolutivo, doctor. Exacto, de la culpabilidad. Recordemos que la culpabilidad que requiere conocimiento, voluntad y conocimiento y voluntad y que no cuente con vicios ni el consentimiento ni el conocimiento como es el error, ¿vale? Entonces, hasta aquí el tema de las formas de complicidad. Entonces recordemos, es una ayuda eficaz que se puede prestar antes dentro de la ejecución de la conducta punible o subsiguiente siempre y cuando no se establezca en los tipos penales de favorecimiento o encubrimiento. Y que esta persona, si bien es cierto, presta una ayuda, esa ayuda no es del todo esencial porque no tiene dominio del hecho. Esos son básicamente. ¿Cuáles son las consecuencias finalmente del ser cómplice y no ser autor? Pues que la pena es disminuida completamente. Esa es gran parte de la diferencia y pues en última es algo proporcional. No se puede judicializar a una persona que es autor de la misma manera que se judicializa a un cómplice porque el cómplice tiene menos intensidad en su momento de su actuar y es menos lesivo su actuación. Pues una ayuda eficaz, pero en últimas quien comete y despliega la conducta punible es quien tiene el dominio del hecho. Entonces, ¿dónde encuentran ustedes esto? En el artículo 30, cuando hablamos de los partícipes, hablamos del inciso tercero. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Entonces, la sexta parte, ya saben jóvenes, que se aplicaría al máximo y la mitad al mínimo. ¿Eso en virtud de qué? De que siempre debemos tener los parámetros de la pena pues presentes en el sentido de que pues lo mínimo siempre tiene que ser lo más bajo y lo máximo pues tiene que ser lo que cuente con una mayor pena. De allí que también ustedes tengan en cuenta este principio lógico para efectos de aplicarlo cuando tengan este tipo de casos, ¿vale? Entonces, Por una pregunta. Pregunta. Digamos, la persona que por X o Y motivo esconde, digamos, a los criminales, o sea, que es consciente de que ellos cometieron un acto criminal Sí. y, digamos,
le da cabida en su casa, en su hogar, ¿también sería un cómplice concomitante o cómo sería en este caso? Lo que pasa es que, mira, en ese caso que tú pones de presente, podríamos estar hablando más del favorecimiento. ¿Y ello por qué? Porque prestan ayuda para ocultar a las personas que no opere finalmente la justicia, que no sean atrapados. Más que una ayuda y concomitante, pues habría que verla si de todas maneras se presenta la ejecución del derecho. Al igual tú dices que ya están escapando, entonces se resumiría más respecto del favorecimiento. Hagamos una cosa, de todas maneras, cuando te muestre cuando muestre el favorecimiento, vuelvo a preguntar si de pronto quedó resuelta la pregunta, ¿vale? Listo, profe, gracias. Ahí yo lo tengo listo. Las excepciones son favorecimiento, ¿y cuál es la otra? En la El complicidad. encubrimiento. Encubrimiento. ¿Listo? Listo, continuando con las calidades. Entonces, ya hablamos de la complicidad, nos queda la determinación. ¿Quién es determinador? Es el que instiga, el que brinda esa inducción, el que hace nacer esa idea criminal en la persona. Es alguien que, si bien es cierto, le hace nacer esa intención a la persona que va a cometer el delito, no presta ninguna ayuda para que el mismo se realice, sino que simplemente limita su participación a instar a que se cometa. Es decir, que convence al autor de que ejecute esa conducta punible. Pero recordemos que no debe tener dominio de derecho. ¿Cuáles son los requisitos? Debe generar y crear esa idea criminal. Debe crearla para efectos de que, si no existía, por lo menos debe también lograr fortalecerla. Es decir, debe llevar a cabo ese ejercicio psíquico en el autor de que lo convenza, de que resuelva el autor finalmente cometer la conducta punible por la participación de esta persona que lo determina que realice la conducta punible. ¿Qué también es requisito? Pues obviamente el delito debe ejecutarse, como les venía comentando, ni la complicidad ni la determinación pueden presentarse en grado de tentativa, pero sí puede haber participación o complicidad o determinación en un delito y no de autor, y que los pensamientos no se juzgan en Colombia y se puede hacer responsable por ellos a alguien. Entonces, el delito debe iniciar su ejecución por lo menos como actos ejecutivos, les reitero, que son propios de la tentativa. Debe existir un nexo entre la acción del inductor y el hecho principal, es decir, sí debe haber una relación entre lo que indujo el determinador y lo que finalmente terminó realizando la persona que ejecutó la conducta punible. ¿Esto de qué punto de vista? Pues que deben ser idóneos. Si se le dijo que matara, pues que vaya a matar. No que se le dijo que matara y se fue a realizar un acceso carnal, o se fue a lavar activos, o se fue a hurtar. Eso es lo que hace parte de este requisito. Asimismo, que cuando el inductor lo realizó, no lo realizó, por ejemplo, en broma, sino que lo realizó porque, en efecto, él contaba con la intención de que la persona a la que les estaba dirigiendo esa inducción sí que tomara esto como propio, lo tomara en serio y fuese a realizar la conducta punible. Y lo de siempre, el instigador debe carecer de dominio del hecho. Recordemos que el cómplice y el instigador no tienen dominio del hecho. El dominio del hecho en estos casos es único y exclusivo de quien tiene la calidad de autor, de quien esencialmente en últimas despliega la conducta. Debe ser determinante, es decir, debe ser el inicio de esa idea criminal o debe tratarse de un fortalecimiento o debe ser más bien como que la persona, digamos, estaba en duda de realizarlo y por esta persona es que lo que hizo fue ayudar a fortalecer ese consentimiento, esa idea de realizar esta conducta punible, de allí que por eso se trate de una inducción y no de una complicidad, por ejemplo, que ya sea un aporte diferente para que fortalezca la voluntad de realizar el punible. Entonces, ahí hay una gran diferencia con la complicidad psíquica. En la complicidad psíquica, la persona, para convencerlo, le indica cómo debe hacerse el plan. En la inducción simplemente se le dice, no, haga esto, no haga lo que, por ejemplo, eso le va a favorecer o demás. No basta un aporte psíquico, sino que simplemente se va un reforzamiento de la idea. Un ejemplo, Juan insta a Valiente a que mate a la esposa del primero porque le fue infiel.
Ese es un caso de determinación. Puede existir instigación en la complicidad. Por ejemplo, que se inste, un determinador insta a una persona que preste una ayuda a la quien finalmente va a ser el que cometa la conducta punible. Ese es uno de los típicos casos. Por ejemplo, Hermes, a sabiendas de que Héctor está dudoso en indicarle a Matón 123 dónde está la víctima al día siguiente, motiva a través de un pago a Héctor para que le ayude a Matón 123 con ese dato. Nótese ahí cómo él insta, él a través de una remuneración logra que Héctor facilite a Matón 123 dónde va de la información para que él vaya y cometa. ¿Qué pasa? Y es algo que es discutible para que ustedes también en sus ejercicios académicos lo tengan en cuenta, que es un tema interesante. El determinador responde al mismo título que el autor. Es decir, el determinador se somete a la misma responsabilidad penal que el autor. ¿Esto qué es? A la misma pena. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna opinión al respecto, pues a mí me parece que es injusto en el sentido de que el determinador, si bien es cierto, hace nacer la idea criminal, no es una persona que tenga participación ni dominio en el hecho para efectos de que se le dé la misma pena. En últimas, el instigador, la voluntad del instigador frente a la voluntad del autor se diferencia y el autor es quien en últimas tiene el dominio del hecho. Profe, pero ahí me confundí un poquito. Sí, Porque hasta donde entendí, el determinador simplemente lo anima a que lleve a cabo su plan, más no como que ayuda en el plan. Entonces exacto. no te entendí muy bien cuando me dices que hacen hacer la idea. No. Pues, Sí, claro, o sea, sí. ¿Qué otra pregunta tienen? no, pues yo ahí pensaría que es el autor intelectual, más que todo. O sea, puede que no intervenga en la conducta punible, pero pues simplemente por el hecho de generar la idea o de generar como un incentivo para que se lleve a cabo, pues entonces ya incurriría en lo mismo. Claro, lo que no me queda claro es como si él simplemente lo animó a llevar un plan que la persona ya tenía como hecho. No entiendo por qué debe ser como la misma pena. O sea, es que es una acción muy pequeña que Claro, claro, realmente si no claro. se hubiese hecho no haría un gran cambio, una gran diferencia. Entonces ahí como que Exacto. O sea, a eso es a lo que voy, esa es mi crítica también. Es que el determinador, o sea, dejo claro, el determinador no presta una ayuda eficaz como lo hace el cómplice. El determinador no le pasan arma, no nada. Simplemente hacen hacer la idea criminal. Pero lastimosamente en nuestro país, el ordenamiento jurídico, pues, dice en el Código Penal que se someterá a la misma pena que el autor. Entonces, eso es lo que me parece injusto, que creo que también entendiste la idea respecto del punto de por qué, o sea, es una situación que no es razonable, porque si el determinador simplemente hace hacer esa idea, ¿por qué el Código Penal lo somete a la misma pena que el autor? Además que ni siquiera presta un aporte esencial y el dominio del hecho siempre está en la persona que es autor. Por eso hay que separarlos, ¿vale? Ahora, antes de que se me olvide, yo le agradezco. ¿Quién fue el que me habló de autor intelectual? Yo, Tatiana Lozano. Tatiana, ese término y para todos, compañeros. Gracias por recordármelo porque eso sí les quería decir. Autor intelectual, dejémoselo a los periodistas, porque aquí nosotros tenemos que hablar siempre de determinador. El tema del autor intelectual no existe, es algo erradicado por la doctrina, es algo que no, o simplemente es un tema que se utiliza en la adagio popular, pero para efectos jurídicos, nosotros en el concepto de determinador o instigador, ¿vale? Eso Eh, obviamente porque suele confundirse y sale todos los días en las noticias, sin duda alguna, que autor intelectual, pero no, hablamos nosotros los penalistas, hablamos de determinador. doctor, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Doctor, en el caso catalogado como magnicidio de Luis Carlos Galán, se condenó en calidad de, si no estoy mal, de instigador al excongresista Santofimio Botero. En este caso, entonces, ¿quién vendría a ser el determinador? ¿El sicario que ejecutó la acción o el jefe de la organización criminal, en este caso Pablo Escobar? Sí, es decir, si estuviera vivo y se le pudiera hacer la imputación correspondiente y demás. Gracias.
En el caso a Santofimio lo condenaron en calidad de instigador, ¿no? Es decir, de determinador, de esta consecuencia. En ese caso, pues la verdad, compañero, no conozco los detalles para saber si, digamos, sería Pablo Escobar autor o sería cómplice o llegaría a ser determinador, pero mirando lo que todos conocemos de noticias y demás, desde mi punto de vista, Pablo Escobar hace parte de una organización criminal que en ese entonces era el Cartel de Medellín. ¿Y eso qué nos lleva a considerar? La teoría del dominio del hecho, los aparatos organizados de poder. Por lo tanto, él tenía el dominio del hecho, él fue quien elaboró todo, él preparó. En un caso de estos, miren, noten, compañeros, como a diferencia de la complicidad, aquí se trata de establecer, se llevan motocicletas para que las personas huyan, se les facilita todo un tipo de arsenal, se les facilitan las armas sofisticadas, se les indica cómo va a ser el plan, por lo tanto, entonces estaríamos hablando inclusive enfocándonos en la teoría del dominio del hecho, de que los aportes fueron esenciales. ¿Se fue la voz? De que los aportes fueron esenciales. Entonces, estaríamos hablando de que en ese caso Pablo Escobar, con base en la teoría ¿tú escuchas algo? No, no escucho nada. Se fue el audio, doctor. ¿Qué fue el audio, profe? No. Sí, padre, sí. Ave madre. El doctor Junior dijo que ya va a volver a entrar para que lo pudiéramos escuchar. Ok. Pues no sé. Vale, muchas gracias. Está dormidita todavía. Compañeros, ¿me escuchan nuevamente? Sí, señor. Sí, Qué pena doctor. que se fue. Sí, profe, ahora sí. Entonces, Profe, sí, señor. ¿Listo? ¿Ahí ven el mapa mental? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ¿en qué íbamos? Les estaba comentando que en el caso del magnicidio de Galán, se trataba de una estructura organizada de poder, como lo era el cartel de Medellín en ese entonces, ¿no? Que tenía unos rangos, estaba jerarquizada y sin duda alguna todos sabemos que quien mandaba allí era Pablo Escobar. Entonces, desde el punto de vista respetuoso, sin conocer mayores elementos, porque obviamente habría que revisar qué elementos hay, tenemos lo que se ha documentado periodísticamente, estaríamos hablando de que bajo la teoría del dominio del hecho, Pablo Escobar, por ejemplo, sería responsable a título de coautor. Bueno, voy a continuar con el tema de la coautoría. ¿Y la coautoría en qué consiste? Varias personas concurren con dominio del hecho. Entonces, a diferencia de los cómplices y los determinadores, ellos recordemos que no tienen dominio del hecho. Los coautores son varias personas ejecutando la conducta punible y cuentan con dominio del hecho. Puede ser, ya sea mediante una división de trabajo o sea que todos realicen la misma conducta punible. Pero quiero ser muy claro en esto. Cuando hablo de división de trabajo, no quiere decir que sea cualquier aporte. Tiene que ser un aporte esencial, que la persona también cuente con que si no realizara ese aporte, no se le podía llevar a cabo el hurto. Entonces, por ejemplo, la banda Los Cuates se reúne para acudir al banco La Usura para hurtar el dinero de las cajas.
y uno mientras tanto está poniendo el arma al celador, el otro está amenazando a la gente, otro está en la caja cogiendo el dinero. Nótese ahí cómo todos despliegan unas diferentes tareas y todos tienen dominio del hecho. Todo es esencial. Si uno no está amenazando a los usuarios, pues entonces puede que salgan corriendo y llamen a la policía y no puede ejecutarse la conducta punible ni consumarse. Lo mismo respecto del celador y lo mismo respecto de quien está en la caja, porque si no toma el dinero, si no logra en ese momento meterlo en las bolsas donde lo vayan a tomar, entonces estamos hablando de que no podría llevar a cabo la conducta punible. Todos son esenciales en ese entonces, en ese momento de la ejecución. De allí que entonces todos tengan dominio del hecho y sean coautores. Dice la Corte Suprema de Justicia, aquí está la sentencia, por si alguno quiere de pronto más ahondar, al igual el archivo ya se los pasé a todos para que lo tengan, por favor, que corresponde a ese ejercicio. Ese análisis conlleva imaginarse qué hubiera pasado si no hubiese estado ese aporte esencial ese aporte dentro de la ejecución de la conducta punible, y de ser esencial, entonces estamos hablando de la coautoría, que es lo que lo diferencia con la complicidad y demás. Ahora bien, esto tiene unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Pues que haya un acuerdo común para realizar la conducta punible, que haya una división del trabajo criminal y que el aporte sea importante, que cuente con dominio del hecho. Ese acuerdo común debe existir, es un requisito. Les voy a hablar de una figura que nunca se la vaya a olvidar, que es la denominada autoría accesoria, que consiste en que varias personas, sin mediar un acuerdo común, realizan una conducta, cada una actuación que termina presentándose con el mismo resultado. ¿Cuál es el ejemplo de este caso? Por ejemplo, que varios policías denuncian a una persona determinada por un mismo hecho que no ocurrió y lo hacen de manera separada, sin un acuerdo común. Ahí varios están incurriendo en falsa denuncia contra persona determinada, pero no son autores de ese hecho. Simplemente cada uno lo despegó de una manera diferente. Y en eso termina. Nótese cómo hay un acuerdo común, cada uno independientemente lo realiza. Asimismo, debe haber una división de ese trabajo, pero también, además de ser un requisito, es una característica de lo que son las coautorías. Uno es, como nos volvamos al ejemplo del hurto en el banco. Si se dan cuenta, cada uno tiene una tarea diferente y la desarrolla y la realiza. Pero lo importante aquí es que la tarea sea esencial, que tenga cada uno dominio del hecho. Aquí eso hace parte del tercer requisito, que es la importancia del aporte. Es decir, que a diferencia de la complicidad del aporte no es esencial, sino que en los coautores todos la ejecución de la conducta punible porque hace parte de la esencia, ejecución de ese delito que se esté presentando. En el caso de los del hurto, todos tienen, es esencial que todos estén realizando y ejecutando esa conducta punible porque todos tienen dominio del hecho, y en virtud de que alguno no lo realizara, pues sería imposible o más difícil su materialización para efectos de que se realizara la conducta punible. Eso desde el punto de vista de la coautoría. ¿Qué clases? Mire, acá hay una discusión interesante en la cual la mayoría de autores, ustedes pueden ir al profesor Fernando Velázquez, al profesor Germán Pavón, al profesor Ricardo Posada, que hablan sobre este tema, es que hay una doctrina que ha presentado, y sobre todo la Corte Suprema, habla de coautoría propia e impropia. Dice que propia es cuando todos ejecutan la conducta punible con la misma característica, o todos despliegan la misma conducta. Por ejemplo, cuando pone una persona entre 5 y le pegan todos en el piso patadas y le causan lesiones personales. Dicen que esta es la coautoría propia porque todos ejecutan la misma conducta. Y de coautoría impropia cuando hablamos de división de tareas. Entonces, uno pues se va en la moto y lleva al sicario y lo espera luego para llevárselo, y el otro, el sicario, lo que hace es ir a disparar. ¿Por qué ha habido críticas al respecto? Respecto a la coautoría propia e impropia. Los autores indican que no debe clasificarse en impropia una coautoría en virtud de que la división de tareas entonces permitiría indicar que cualquier aporte sería esencial. Eso es básicamente el argumento que se está discutiendo doctrinalmente. Dicen que no habría seguridad jurídica porque se va a indicar que cualquier aporte que realizara cualquier persona entonces tendría dominio del hecho. Y entonces esta es la crítica que se hace. Pero entonces, para que nos quede claro el tema, y creo que desde mi postura debe ser
más adecuado a lo que indican las críticas doctrinantes, esto se resuelve con la teoría del dominio del hecho. Vuelvo y le reitero, con el ejercicio de determinar si es esencial ese aporte para que se cometiera la conducta punible o simplemente se trataba de una ayuda que en todo caso de no prestarse se hubiera podido llevar a cabo, que es la complicidad. Ya hablando de coautoría, como se pueden dar cuenta ustedes, se trata de un plan común, unas tareas definidas, pero para cometer un delito. Y en la práctica ustedes van a encontrarse todos los días compañeros con diferentes delitos que les van a querer decir que inclusive hay coautoría en esos casos. Pero les voy a decir que no es coautoría así generalmente, para que lo tengan muy en cuenta, porque este tema sí que es importante. Cuando ustedes estén litigando se van a poder dar cuenta de que pasa todos los días. No es coautoría los tipos plurisubjetivos. Hay tipos penales que exigen que 2 o más personas sean quienes cometan el delito. Hay tipos penales que exigen que sea un grupo plural quien lo cometa. Ustedes encuentran varios ejemplos. Por ejemplo, el concierto para delinquir. El concierto para delinquir es un tipo penal de asociación de quienes se asocien para cometer delitos de manera indeterminada y por un tiempo permanente. Eso es diferente con la coautoría y esta definición tengámosla muy clara, por favor. Aquí su mayor atención, les pido. ¿Por qué razón? La coautoría tiene definido un hecho que se va a cometer y determinadas las funciones. Determinado inclusive los delitos que se pueden llegar a cometer. Son las 3 características. En la coautoría tenemos determinación. Son unos, digámoslo así, son personas que van a ser criminales, pero van a ser criminales en el sentido de ser decentes y presupuestados en lo que van a hacer. Cuando digo decentes me refiero pues simplemente como a un tema de etiquetarlos allí para definir que en últimas no se trata de algo que sea desorganizado, sino que sea algo organizado. Esto en lo que corresponde a temas de lo que va a ser un delito, única y exclusivamente, y puede ser varias coautorías. Entonces, se reunieron para ser coautores respecto del delito de hurto y van a planear el delito de hurto. ¿Y esto por qué es importante? Porque el concierto para delinquir es todo lo contrario. El concierto para delinquir hay indeterminación, hay permanencia. En el concierto para delinquir la gente se reúne para hacer, un día vamos a matar, el otro día van a ir a hurtar, el otro día van a ir a acceder carnalmente a una población, van a ir después a secuestrar. En el concierto para delinquir no hay determinación. El concierto para delinquir conlleva indefinición y permanencia. No se sabe cuándo va a terminar. En la coautoría sabemos que se agota esa coautoría en el momento en que se ejecute el hecho. En cambio, en el concierto para delinquir hay permanencia. Ellos quieren estar sin una finalidad de tiempo, estar cometiendo conductas punibles. De allí que esta sea la gran diferencia con el concierto para delinquir, para que les quede claro. Que no tampoco es coautoría, la rebelión no es coautoría porque nótese cómo el tipo penal, el artículo 467 nos dice los que mediante empleo de las armas. Aquí estamos hablando de un tipo penal que inclusive requiere es que haya varias personas para que se cometa el punible. En la sedición igual, los que mediante el empleo de las armas. Nótese cómo se trata de tipos penales que clarifican es a un grupo de personas como el sujeto activo. Lo mismo en la conspiración y en la zonada. Ustedes pueden encontrar diversos ejemplos, ¿vale? Los invito a que si de pronto quieren andar más en este tema, lo tengan claro. Sé que va a haber preguntas sobre el concierto para delinquir, así que les doy la palabra. Los que quieran preguntar. Profe, pero no es muy difícil determinar la diferencia. O sea, en 2 casos muy parecidos, no es muy difícil determinar la diferencia entre concierto para delinquir y el ejemplo que nos diste. Claro, es que miren, este tema, y esto pasa todos los días, y a nosotros nos parece como defensores irracional que los fiscales y muchas veces imputan concierto para delinquir como una adalí, ¿sí? Pero adalí ¿en qué sentido? En que lo tratan de establecer porque tiene unos efectos punitivos pues mucho más graves y además se trata de un delito autónomo. Pero sí es viable definirlo. Ahora, para definirlo hay que tener en cuenta 3 cosas. La coautoría tiene un límite de permanencia. Solamente va hasta el agotamiento del delito. Tiene unas tareas claras y delimitadas para cada uno de los que hacen parte de esa coautoría. Es decir, el uno va a hacer solamente se va a dedicar en el caso del hurto,
solamente se va a dedicar a tener el arma contra el celador, el otro va a ir a la caja y el otro se va a estar amedrentando a la gente. En cambio, en el concierto para delinquir, tenemos que son delitos indefinidos, indeterminados. No tienen un plan común, ellos simplemente se asocian con el fin de cometer delitos. No saben ni cuáles van a ser al principio. Simplemente dicen, vamos a hacer estos, ¿sí? Vamos a hacer cualquier cantidad de delitos que se vengan, y si los definen, si dicen, vamos a hacer un concierto para delinquir, pero para hurtar, no determinan si va a ser un hurto solamente hoy, mañana, pasado mañana, sino que está esa indefinición. Entonces, en la coautoría siempre vas a tener un límite respecto de que el delito se agota. Siempre va a haber ellos siempre van a tener como ese límite de permanencia. Mire, hacemos esto y listo. Eso es coautoría. Concierto para delinquir es, no, esto aquí, si hoy nos tocó hurtar, hurtamos, vamos a hurtar, seguir hurtando. O sea, no tiene ningún límite. A lo que voy es que, inclusive, otro tema, el concierto para delinquir es de mera conducta, simplemente la asociación. Se asociaron para hacer delitos. La coautoría sí requiere ejecución del acto, es decir, que se lleva hasta actos ejecutivos, porque es un delito, la coautoría es frente a delitos de resultado. En cambio, el concierto para delinquir es un delito de mera conducta. Si te quedó claro así, o de todas maneras hay que ahondar en este tema. Sí, profe, pues al menos la pregunta hasta este momento sí, ya me quedó más claro, gracias. Con gusto. Doctor, una preguntita. Profe. Señor. Profe, una pregunta. ¿En el concierto para delinquir hay algún límite de personas? ¿O a partir de No. cuándo se le imputa el concierto para delinquir? Hay límite de un mínimo, ¿no? Que sean mínimo 2, eso sí hay, pero máximo no, puede ser cualquier cantidad de personas. Profe, una Porque preguntita. obviamente... El hecho de que Sí, se señor. asocien a delinquir, así no hayan delinquido, ya se tipifica como cierto, así no es. hayan delinquido, Exacto, es un acción delito criminal. cardíaco. Así no hayan delinquido. Obviamente eso tiene su problema probatoriamente, ¿no? Pero por lo menos, diga usted, un caso cómo puede ser así en la práctica, que interceptaron una llamada de varias personas que se estaban comprometiendo a delinquir. Entonces, eso puede llegar y nunca ejecutaron ningún hecho, pero entonces decían, bueno, listo, vamos a matar mañana y pasado mañana vamos entonces a hurtar y lo que venga ahí para adelante. ¿Sí? Eso es un ejemplo de concierto para delinquir sin inclusive a cometer ningún acto. Solamente con el hecho de ponerse de acuerdo para eso, ya están en concierto para delinquir. Profe, o sea, ¿desde qué momento se determina el concierto para delinquir? ¿Desde que ellos tienen la idea o...? Desde que se ponen de acuerdo, ¿vale? Desde que está ese consentimiento de 2 o más personas para delinquir indeterminadamente y de manera permanente. Ah, listo. Gracias, profe. ¿Listo? Ahora, ¿qué tampoco es coautoría? El favorecimiento y la receptación. Por favor, vayan leyéndolo ahí. No me demoro nada, ya regreso. Favorecimiento y receptación, dijo doctor. Sí, señor. ¿Listo, jóvenes? Entonces, miren, el favorecimiento, ¿qué es? No tuvo conocimiento de la comisión de la conducta punible, tampoco tenía un acuerdo previo, pero decidió ayudar para eludir a la autoridad o entorpecer la investigación. Eso es el favorecimiento.
Inclusive tiene un agravante, o pues perdón, esto no es un agravante, es cuando está en el mismo tipo penal, se trata de una modalidad de la conducta, que es cuando se realiza respecto de delitos de genocidio, tortura, desplazamiento, homicidios, enriquecimiento ilícito de grupo de drogas, y tiene una pena mayor cuando se trata de esos delitos, ¿vale? Eso es el favorecimiento. Entonces, ¿por qué hay que distinguirlo? Si se dan cuenta acá, tuvo conocimiento de la conducta punible, no tuvo ningún acuerdo previo, como si lo llevó ahí en la complicidad, y sirve es pero para lograr eludir que la autoridad investigue o por lo menos impedir que lleguen a ser capturados. Entonces, la compañera que me preguntaba que si se llegan y van corriendo y saliendo del banco y se meten en una casa, entonces en ese caso, ¿qué sería? Si sería complicidad subsiguiente o simplemente sería un favorecimiento. Entonces, depende. Si no contaba con concierto previo, con acuerdo previo, y ella simplemente ayudó para que ellos se metieran allí y no pudieran ser capturados, pues estamos hablando de un favorecimiento. Si estaba previamente acordado, pues habría que verificar si el aporte era esencial para que la conducta se cometiera, porque ellos sabían que tener una escapatoria era ya, o si simplemente ella les prestó una ayuda que les sirvió fue para irse, pero que no era del todo esencial. Y ahí determinar si sería complicidad o si sería autoría. Por ejemplo, esa autoría, si ella llegara a abrirle la puerta y estuviera ahí presente y esperara que todos entraran, y diferente sería más bien que simplemente le hubiera dicho, no, pues yo les dejo la puerta abierta, ustedes ya mirarán si entran o no, ahí estaríamos hablando de complicidad, ¿vale? En receptación, el que sin haber tomado ejecución adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles y inmuebles que tengan su origen inmediato en un delito. Nótese cómo tampoco es ni coautor, no hace parte de la ejecución de la conducta punible, ni es partícipe, que no presta una ayuda con consentimiento previo, sino que es una persona que lo que hace es adquirir esos bienes que son objeto de ese ilícito y lo hace de una manera postdelictual. Entonces, este es un delito autónomo que no constituye coautoría. ¿Alguna duda ahí, compañeros? Al parecer no. Gracias. Doctor, disculpe, en favorecimiento, la Sí, persona señor. no conocía del delito, no tenía acuerdo previo. Sin embargo, colaboró en ocultamiento o en ayudar a las personas después del hecho punible, colaborándoles, dando alguna colaboración para interrumpir las labores de las autoridades. ¿Es así? Así es, totalmente así es, Gracias, doctor. con el mayor gusto. Miren, otro tema que no constituye coautoría y que también es bastante independientemente de la participación. Doctor, se está cortando. Cortado. No se Sí, escuchó nada. qué pena. Entonces, iban algunas modalidades diferentes. Con esto voy a unos temas que son abordados por la doctrina, en los cuales el mismo tipo penal ya describe cuáles participaciones o cuál si se realiza determinada actividad, entonces entenderá que es autoría y que no hay autoría o que no hay participación, más bien, ¿vale? Este tema es como por ejemplo el lavado de activos. Ustedes al leer el lavado de activos, el artículo 323, van a encontrar que él indica que el que transporte, el que consiga, el que almacene, el que resguarde, el que transfiera activos, y tiene un sinnúmero de verbos. Entonces, en este tipo de delitos lo que hacen es menguar esa posibilidad de que se defina si es partícipe, si es determinador, y se limita todo a encasillarlo en coautor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas de esas labores que indican ahí en esos verbos rectores podrían generalmente adecuarse a alguna modalidad de complicidad, pero en virtud de que el mismo tipo penal las trae y las establece como verbo rector, terminan siendo encasilladas como autor, ¿vale?
Esa es la vuelta ahí de ese delito. Eso quiere decir que le dan más alta pena, doctor. O sea que si en el juicio de reproche Exacto. más pena. El juicio de reproche es mayor. Y pues obviamente es por la calidad de delitos, ¿no? Se trata de delitos que son muy, actualmente pues se presentan mucho y sobre todo que traen una lesión a unos intereses que para el Estado tienen mayor valor al momento de ser valorados esos juicios de reproche. Vuelvo y les comento el tema de la autoridad accesoria, que tampoco es coautoría, que es cuando varias personas sin consentimiento previo y de manera separada realizan diversas acciones que conllevan un mismo resultado. El tema de los policías. Entonces, de manera diferente, cada uno, sin contar con un acuerdo previo, presenta la denuncia contra la persona determinada por hechos que no existieron y de acuerdo a eso, pues, no, si bien es cierto, todos iban para el mismo resultado, pero no hubo ni acuerdo previo, ni una direccionamiento de división de tareas, y tampoco se trató de un hecho que se quisiera hacer, pues, con un aporte esencial de cada uno de ellos, sino que cada uno lo hizo por aparte. Eso tampoco es autoridad. Siempre tengan en cuenta este concepto, autoridad accesorio, les va a servir mucho en la práctica. Jóvenes, pues ya creo que quedan pocos minutos y creo que... Claro, doctor. ¿Autoridad accesoria no es lo mismo que falsa denuncia? ¿Cómo? Aló. Doctor, en el caso de los policías que están presentando una falsa denuncia, Sí. ¿quedaría como autoridad accesoria? Sea autoridad accesoria, señor, porque no hay concierto previo, no hay acuerdo previo, no hay una división del trabajo y el aporte en últimas, si bien es cierto, no es esencial para la finalidad de cada uno de ellos, el de los demás. Entonces, por eso se habla de autoridad accesoria, que no es coautoría. Doctor, es que la duda es por qué nos queda como una falsa denuncia. Ah, no, sí sería falsa denuncia contra persona determinada. Lo que pasa es que no sería una falsa denuncia para ser judicializada como coautores todos. Cada uno respondería independiente por su hecho. Ay, gracias, doctor, muy amable. Listo. Compañeros, si quieren más preguntas, evacuémoslas porque creo que es el momento y con eso, pues perdonarán lo que no haya sido claro y sobre todo, pues la idea es corregir lo que no haya quedado bien, ¿vale? Entonces cuéntenme, por favor, si tienen algún ejemplo que quieran poner de presente también y lo resolvemos. Profe, Sí, señor. buenos días. Cuando hablaba del determinador, en caso tal de que el determinador dé un consejo por mera gracia, o sea, de chistoso, digámoslo así, y esto active a la persona que va a hacer el hecho, valga la redundancia, esta persona también puede ser imputada, puede ser judicializada por... Claro, es que el tema ahí es sin duda que pues para el instigador también debe haber ese dolo y ese conocimiento de que lo que va a hacer resultar como que va a lograr que se resuelva la persona a realizar eso y que él lo haga con la intención de que la persona sí lo hiciera, ¿no? Entonces, el tema no es tanto si eso no culpable en ese sentido, no es culpable porque si lo hizo fue por broma y el otro lo cogió en serio, pero pues ahí hay un tema ya más bien probatorio, ¿no? Difícilmente uno va a poder probar que se trataba de una broma. Y en estos casos, ¿cómo harían para probar eso? Porque pues, si la otra Pues persona no pongamos tiene un nada que ejemplo, ver, miren, no, pues sería que dejara documentado que iba a ser una broma y que en efecto pues demuestre que simplemente fue con el papel de jugar un chiste, pero pues obviamente salió clarito el chiste, ¿no? Chistecito. Pero eso puede presentarse, yo creo que se presenta todos los días. El tema es ahí probatoriamente sería la posibilidad, digamos, que le contó a alguien antes y entonces hay testigos que decían que era un mamador de gallo, ese determinador terrible y pues en eso terminó finalmente. Ya una prueba más de lograr verificar los antecedentes, porque de resto buscar otra intención, la intención, si uno se habla enteramente objetivo, lo que él hizo fue instigar, ¿no? vale, doctor, muchas gracias.
Me queda decirles que quedó pendiente este de principios comunes en materia de concurso de personas, pero entonces ya se los dejo a ustedes para que los estudien. Ahí quedan en el mapa mental que les envié, que con mucho cariño les hice para todos ustedes. Y cualquier duda me la trasladan, no hay lío. Me pueden encontrar también en Twitter o les puedo dar mi correo electrónico. Y aquí estamos para colaborarnos, servirles. Y muchachos, el derecho penal es una ciencia muy bonita, muy chévere, muy romántica, pero en la realidad también tiene bastantes complicaciones a la hora de ejercer. De todas maneras, es un ejercicio del día a día y que si a uno le gusta esto, créame que el resultado va a ser gratificante. Muchísimas gracias, doctor. Les voy a dejar Profe, muchas entonces gracias. Muchas gracias, doctor. con el mayor gusto. Muchas gracias por la invitación a ustedes, por tenerme en paciencia, escucharme. Aquí queda un amigo más. Les voy a dejar entonces aquí mi Twitter por si me quieren ahí seguir y ahí estamos ahí también comentando vainas a toda hora de jurídica.